Quiero que oiga bien cuando digo que llegamos a casa y estamos agotados, literalmente arrastramos los pies, tenemos pérdida de cabello, nos vemos cada vez más arrugaditos, cambios de humor. ¿Se siente identificado? ¿Saben ustedes que todo esto podría tener relación con la pérdida o con la disminución del consumo de proteínas? Vamos a analizar esta situación para corregirla, por supuesto, con el doctor Carlos Olivares. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Un gusto. El gusto es mío y quiero invitarlos. Estamos en Facebook Live para que ustedes también puedan hacerle todas las consultas así, en vivo y en directo al doctor. Doctor, la carencia de proteína, generalmente pensamos que esto le pasa como a los veganos, a los vegetarianos, pero la gente que consume las diferentes carnes, ¿por qué habría una falta de proteínas en nuestro cuerpo? Bueno, hay que valorar cada caso específico. Patricia, hay gente que consume proteína, tal vez no la cantidad adecuada. Y vamos a hablar un poquito del tema ese, de la cantidad que se requiere más o menos para las personas. También puede ser que está consumiendo pues algunas proteínas que no son necesariamente de buena calidad. Y puede ser también que pues obviamente hay casos de mala absorción. Si una persona tiene algunas deficiencias de tipo enzimática, no hay enzimas proteolíticas a nivel de su sistema digestivo, pues obviamente la absorción de estas proteínas, consecuentemente todo esto que se desdobla a aminoácidos, obviamente podemos tener problemas de eso, fatiga, cansancio, alteración del sistema nervioso y algo súper importante que tiene muchas repercusiones, Patricia, es la pérdida de tejido muscular, claro, que consecuentemente puede afectar el sistema óseo, todo nuestro esqueleto. Que con los años, ¿verdad? Hablamos de que el músculo es muy importante. Imagínese usted que hay literaturas que hablan de que a los 30 años comenzamos un decrecimiento en la producción adecuada de masa muscular. Normalmente la pérdida se da a los 40, entonces es tremendo. Imagínese usted a partir de los 40 años perdiendo masa muscular y esto hace que, pues obviamente, su flacidez, el tejido óseo se ve debilitado y demás. La buena noticia es que podemos revertir eso. ¿Cómo? Una ingesta adecuada y, por supuesto, tome en cuenta también que cuando usted hace ejercicio, Patricia, ejercicio de resistencia, o sea, con pesas, con ligas o algún tipo de ejercicio de manera que genere lo que conocemos como ejercicio anaeróbico. Correcto. No aeróbico, sino anaeróbico, que es de resistencias, puede usted generar un estímulo y está regenerando su tejido muscular. Entonces, para usted que tiene 50, 60 o 70 años, no se preocupe, aún a esa edad usted puede regenerar su tejido muscular. Y eso es sumamente importante y vamos a ver cómo lo hacemos porque claro, usted nos trajo algunas alternativas precisamente para trabajar en ello. Ahora, la energía, digamos, la proteína, además de la masa muscular, da energía. ¿Eso es real? ¿Realmente nos energiza? Bueno, la primera fuente de energía del organismo es la glucosa. La glucosa es digamos que lo preferido por las células para su proceso normal metabólico. Ahora bien, sí es cierto que en algunas ocasiones podemos utilizar proteínas para fuente energética. Por ejemplo, si una persona no está consumiendo adecuadamente glucosas en cantidad adecuada, ¿verdad?, hace que haya una gluconeogénesis y esa gluconeogénesis significa que utilizamos proteína para formación de glucosa. Entonces ahí funciona también. Pero lo más importante no es esto, porque esto, digamos, sería como una alternativa de emergencia del cuerpo que tiene que recurrir. Lo importante, Patricia, es que cuando usted ingiere proteínas, llámese proteína de pollo, de pescado, de carnes o proteínas de origen vegetal, resulta que son un montón de aminoácidos que están llegando al organismo. El cuerpo se encarga de desdoblarlos y entonces tenemos que aminoácidos para diferentes funciones. Ahora, doctor, la gente se pregunta, ¿verdad? Y tiene opiniones encontradas con respecto a las proteínas. Algunos dicen que la proteína animal es mucho más importante que los otros tipos de proteína. ¿Cuál es su opinión? Ok, lo que pasa es lo siguiente. Normalmente las proteínas animales, llámese pollo, pescado, carne roja, tienen los aminoácidos esenciales, que normalmente no hay aminoácidos esenciales que son importantísimos, que el cuerpo no los produce. No los producimos. Tenemos que aportarlos. Okay. Ahora bien, en las proteínas vegetales algunas veces encontramos que alguna le falta uno, le faltan dos o le faltan más. Entonces, pero hay unas proteínas como por ejemplo soya, guisante, algunas como arvejas, incluso hay ahorita vamos a hablar de una importantísima, una alga que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, si aportamos todos los aminoácidos esenciales,
es una proteína completa, eso es lo importante. Lo importante también es que queremos evitar la sarcopenia, pero explíquenos qué es. Ok, básicamente este término es conocido médicamente cuando hay una pérdida de tejido muscular en adultos grandes o adultos mayores. Resulta que se da especialmente, como dije antes, a partir de los 40 años comenzamos con esa pérdida. Se acentúa un 8%, puede ser cada década se puede ir perdiendo la masa muscular, y cuando se entra a los 60 años se puede perder hasta un 15% cada década, o sea, entre 60 y 70. Pero, repito, para que no se alarmen en casa, si usted es una persona que se alimenta adecuadamente y come lo suficiente proteína, la adecuada proteína, y además hace actividad física, Patricia, la persona no debe perder a ese ritmo la masa muscular. Todo lo contrario, en muchos casos se puede recuperar y la persona puede hasta ganar tejido muscular de forma exitosa. ¿Qué papel juega, digamos, las lentejas o los garbanzos, ¿verdad? Todo este tipo de proteína vegetal en esto que estamos conversando y versus la animal. Ok, algunas de estas tienen los aminoácidos esenciales completos. Algunas no tienen otro tipo de aminoácidos, pero no importa porque algunos aminoácidos, que no sean esenciales, el cuerpo los produce. Entonces, lo importante es que haya un equilibrio. Ahora, evidentemente estamos ante gente que es vegana o vegetariana, tiene que aportar un poquito más de proteína de origen vegetal y aportar otros elementos que le compensen esa deficiencia. Porque, Patricia, resulta que usted, por ejemplo, si usted pesa, no sé, 65 kilos, 70. No, pero está bien, para su estatura está bien su peso. 70 kilos, usted tiene que aportar un promedio de 60 gramos de proteína al día. ¿Y qué es eso en comida? La persona dice, bueno, ¿cómo aporto eso? Sí. Evidentemente lo ideal es que sea asesorada por un nutricionista o asesorarse o con un médico que sepa de este tipo de cosas. Y resulta que, por ejemplo, si usted consume un filetito de pollo, anda con unos 20 resto gramos de proteína. Un filete de carne, también unos 20. Si usted desayunó un par de huevitos, ya tiene prácticamente los 60 gramos de proteína. ¿De verdad? Que usted ocupa. Yo desayuno Entonces, huevos. Si usted desayuna proteína, almuerza con una fuente de proteína y cena con una fuente de proteína, tiene básicamente la tasa basal. Estaría cumpliendo. Ahora, si usted hace un poquito de actividad física y usted se quiere tonificar más, pues ahí sí ocupa aportar un poquito más de proteína. Ahora, la gente también se pregunta, ¿verdad? Si consumo las leguminosas, digamos que mencionábamos que aportan esa proteína vegetal, ¿es suficiente? ¿O tengo que combinarla con otras fuentes? Tiene que saber de que tiene el aporte ese que le estoy diciendo. Si usted dice, bueno, es que yo como proteína al mediodía y porque me como unas lentejas o me como unos garbanzos y todo, bueno, puede ser que aportó 20, 25 gramos de proteína. Claro. Pero ¿dónde están los otros 40 que le hacen falta, o los otros 45, o los otros 30 que le hacen falta? Entonces, por eso hay que aportar proteína prácticamente en cada tiempo de comida, en cada tiempo, desayuno, almuerzo, cena. Y repito, si una persona, especialmente las personas que les gusta mucho la actividad física, tienen que aportar más proteína, ahí es donde entra en juego los batidos y ese tipo de cosas para complementar esa carga. Porque le di su ejemplo de 1.8.9 gramos por kilo. Okay. Si tiene 70, 7 por 8, 56, son 60 gramos de proteína para usted. Básico, ¿verdad? Sí. Si está haciendo actividad física, un poquitito más. ¿Cómo cuánto más? Puede ser perfectamente un batidito que le aporte unos 20 gramos Podemos combinar ahora con suplementos, pero antes vamos a empezar a contestar las preguntas. Y claro. Cecilia nos está escribiendo y nos dice y pregunta que si serán buenas las proteínas para una persona encamada. Muy joven, 42 años la persona, pero está en cama. Bueno, la proteína es importantísimo porque es parte de la nutrición que debemos tener. Una persona encamada igual requiere. Evidentemente, en estas personas encamadas es importante que generen estímulos, ejercicios de fisioterapia y demás, claro, con movimientos para que la sarcopenia, que allí justo se puede generar mucha sarcopenia. Patricia, cuando las personas están encamadas, cuando las personas están demasiado sedentarias o las personas que no pueden movilizarse, ahí se presenta más el problema de sarcopenia. Se pierde porque el músculo necesita movimiento, necesita estímulo. En este caso, para corresponderle a la señora concretamente, sí requiere proteína. Claro, hay que ver el peso del pacientito, de la persona que está allí, y en base a eso tiene que aportar mínimo 0.08 por kilo.
O sea, punto 8 por kilo es lo que vamos o a un tener gramo. que consumir. Si pesa 45 kilos, debe ingerir un promedio de unos 40 gramos de proteína al día. Y ahí hay que repartirlo en las ingestas diarias. En las comidas. Claro, todo el mundo. Además, Patricia, perdón, antes de que se me olvide, recordemos, la proteína no solamente incluso para la masa muscular. La proteína es importante porque desdobla nuestro organismo los aminoácidos diferentes que tenemos y resulta que hay, algunos sí para la masa muscular, por ejemplo, la leucina, valina, isoleucina, la glutamina, por ejemplo, son buenos para el desarrollo y para cuidar la masa muscular. Pero hay otros como el triptófano, que es súper importante para el sistema nervioso. ¿Cómo no? El triptófano es indispensable, es un aminoácido indispensable para la generación de melatonina y serotonina, que es para estabilidad del sistema nervioso. Entonces, participa en muchísimas funciones. Funciones de células sanguíneas, aminoácidos también participan ahí. Entonces es importante para todo las proteínas que me generan aminoácidos. Ahora, cuando hablamos de proteínas de fuente animal, por ejemplo, ¿serían las más poderosas o no? Pues en principio sí, se habla. Si usted habla con un nutricionista, le va a decir sí, evidentemente que la proteína de fuente animal es la más completa, especialmente porque me voy a garantizar de que tiene los aminoácidos esenciales y tiene un promedio de 40 y tantos o 52 aminoácidos que generan una proteína completa. Entonces, pero no vamos a alarmar, por ejemplo, a las personas que son veganas o vegetarianas. Si usted, repito, si hace una ingesta equilibrada, entonces vamos a encontrar de que sí podemos aportar todos esos aminoácidos que el cuerpo requiere para la parte muscular y para todas las demás funciones. Y ahí justamente, vea, por ejemplo, Patricia, la espirulina. La espirulina es una alga marina, es una alga que aporta los aminoácidos esenciales. Entonces, si una persona aporta X cantidad de espirulina, puede aportar los mismos aminoácidos que ingiere en una buena chuleta de cerdo o en un buen filete de pescado o un filete de carne de res. Y así con otro tipo de fuentes vegetales, soya, guisante, la proteína de sobreleche. Ese tipo de cosas. Lo importante es poder llegarle a nuestra necesidad en el cuerpo, ya sea con las proteínas o con los suplementos. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información y a mantenernos saludables. Que pase un feliz día, doctor. Igual, gracias. Un placer.